WAC 2, la persona funcional y responsable, orientación educativa, tema, tendencia actualizante. ¿Alguna vez te has hecho las siguientes preguntas? ¿Qué necesita una planta para crecer y desarrollarse? ¿Qué necesita una vaca para crecer y desarrollarse? Y finalmente, ¿qué necesita una persona para crecer y desarrollarse? Estoy segura que te las has hecho y las respuestas son bastante simples. Podemos decir que una planta necesita abono, necesita agua, necesita tierra, un poco de sol para poder crecer. Cuando hablamos de la vaca, necesita alimento, necesita una extensión de terreno, necesita hidratarse. En el caso del ser humano, se complica un poco la respuesta, porque efectivamente necesita alimento, hidratación, descanso, pero también muchas otras cosas que lo pueden ayudar a desarrollarse de una manera mucho más completa. Y es que las necesidades que tenemos los seres humanos son mucho mayores a las que puede tener una planta o un animal. El desarrollo humano es un tema muy completo. Cuando hablamos del desarrollo, es un proceso de cambio y crecimiento. Pero en el caso del desarrollo humano, pleno y funcional, hablamos de que se necesita cubrir con 5 dimensiones. Es decir, las necesidades de los seres humanos implican 5 aspectos que son los siguientes. 1. Intelectual o cognitivo. Implica el desarrollo de los seres humanos relacionado con estas habilidades de pensamiento, el realizar un cálculo mental, el realizar una actividad de razonamiento, implica un desarrollo cada vez mayor de nuestras habilidades cognitivas. Una dimensión física que incluye la práctica de actividades, ejercicios, destrezas que requiere nuestro cuerpo. Una dimensión social que nos lleva a relacionarnos como personas con la gente con la que estamos alrededor. El tener una habilidad social para platicar, socializar o entender lo que sucede a mi alrededor. Una dimensión espiritual o moral que tiene que ver con el desarrollo de valores y de metas importantes para nuestra vida. Y finalmente, una dimensión emocional o afectiva, que tiene que ver con el manejo de emociones y de sentimientos, el control de ellas y el ocuparlas de manera funcional para nuestra vida. Ahora bien, esto parecería muy complejo, pero en realidad los seres humanos tenemos una gran ventaja y es que tenemos una tendencia a desarrollarnos. Esta tendencia se conoce como tendencia actualizante. ¿Y qué es la tendencia actualizante? Es una fuerza hacia el crecimiento y el máximo desarrollo de nuestro potencial. Es una fuerza natural, es un impulso con el que nacemos los seres humanos para seguir creciendo y desarrollándonos. Su autor fue el humanista Carl Rogers. Él consideraba que el ser humano por nacimiento ya tenía características positivas y por lo tanto todo el potencial para ser un ser humano pleno y en toda la extensión de la palabra. Esta tendencia actualizante parte de nuestro autoconocimiento y se refleja en la capacidad que tenemos para resolver los conflictos de la vida diaria. Finalmente, se puede dar tanto en un clima amenazante como no amenazante. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de un clima no amenazante, es aquel en donde existe empatía, respeto, sinceridad. A lo mejor naciste en una familia que tuvo esas características, a lo mejor no. Encontramos también el clima amenazante. Este consiste en una familia, en una comunidad en donde existe violencia, agresión e intolerancia. No importa cualquiera de los dos en el que hayas vivido o en el que vivimos los seres humanos. Lo importante es que a pesar del clima, sea amenazante o no, existe en el ser humano esa tendencia a crecer y desarrollarnos, a enfrentar las adversidades de la vida y a seguir adelante. Y algo por lo cual los seres humanos podemos seguir adelante es porque contamos con un derecho muy importante y una característica que es la libertad. Empezaremos también el día de hoy a hablar de esta libertad responsable que tenemos los seres humanos.
Y aquí las dos preguntas fundamentales serían, ¿qué es la libertad y qué es la responsabilidad? La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. ¿Reconociste este fragmento? Por supuesto, ¿verdad? Fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en su libro Don Quijote de la Mancha. Y es cierto, la libertad es uno de los derechos más grandes que tenemos los seres humanos. Ahora bien, otra definición nos dice que la libertad es mi capacidad y mi decisión de ser yo el que elijo hacer lo que hago o no hacer lo que no quiero, frente al abanico de lo que es posible para mí ante estos hechos, aquí y ahora, sabiendo que esa elección, como todas las elecciones libres, conlleva mi total responsabilidad. Esta definición que nos da el escritor contemporáneo Jorge Bucay es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que la libertad tiene que ver precisamente con elegir entre un abanico de posibilidades en este momento y en estas circunstancias de nuestra vida. Por lo tanto, consiste entre elegir entre la opción A y B que se me presenta en este momento, pero que, ojo, esa elección conlleva totalmente mi responsabilidad. Ahora bien, llegamos entonces a la conclusión de que la libertad es la capacidad o posibilidad que un ser humano tiene para pensar o actuar de acuerdo con sus criterios, sus necesidades, su voluntad y sus creencias. Es fácilmente la capacidad para decidir entre esas opciones que tenemos, pero que obviamente conlleva un momento de responsabilidad, y la responsabilidad consiste en asumir las consecuencias de nuestras acciones, o en otras palabras, implica tomar decisiones, asumir sus consecuencias y responder ante estas. Por lo tanto, no podemos hablar de la libertad sin incluir el término responsabilidad. Yo actúo y decido, pero asumo la responsabilidad o las consecuencias que esa elección tiene en mi vida. Ahora, la pregunta sería, ¿tú eliges con responsabilidad? ¿Tú actúas libremente en tu vida? Finalmente, te dejo esta reflexión. ¿Cómo son tus elecciones? ¿Eliges libremente? ¿Eliges sabiendo la responsabilidad que implica tomar una decisión? Bueno, hasta ahí lo dejamos y nos vemos en la próxima lección.